Cada día, innumerables creyentes se encuentran perdidos en la oscuridad, sin saber las verdaderas razones detrás de su destino eterno. Entre los pecados que a menudo pasan desapercibidos hay uno tan común que la mayoría de las personas lo cometen sin pensarlo dos veces, pero sus consecuencias son eternas. En esta historia, revelaré la desgarradora experiencia de un hombre que vislumbró la realidad del infierno y recibió un mensaje personal de Jesús sobre este peligro oculto. Si aprecias la belleza y la sabiduría eternas de las Escrituras, te animo a que le des me gusta a este mensaje y te unas a nuestra comunidad de fe. También me encantaría saber de ti, ¿desde dónde estás mirando? Compártelo en los comentarios, siempre es reconfortante sentirnos conectados, sin importar cuán lejos estemos. Tu presencia aquí significa todo para mí. Mi nombre es Daniel, y mi vida siempre ha estado profundamente arraigada en la fe. Crecí en una familia donde la presencia de Dios estaba en el corazón de todo lo que hacíamos. La oración era un ritual sagrado que observábamos todas las mañanas y todas las noches, una práctica que todavía conservo en gran estima hasta el día de hoy. Me consideraba un cristiano devoto, alguien que seguía los mandamientos, asistía fielmente a la iglesia los domingos y trataba genuinamente de vivir una vida de rectitud. Pero, si soy sincero, había aspectos de mi fe que nunca había contemplado realmente. Por ejemplo, había descartado por completo la idea del infierno y del diablo. El concepto de un Dios amoroso que permitía un reino de tormento eterno parecía contradictorio. Para mí, no eran más que metáforas, cuentos con moraleja diseñados para infundir miedo en aquellos con creencias vacilantes. Estaba seguro de que mis buenas acciones y mi fe eran suficientes para asegurarme un lugar en el cielo. Nunca dudé de esta convicción, hasta que una tarde fatídica lo cambió todo. Era diciembre de 2018, solo unas semanas antes de Navidad. El aire afuera tenía un frío intenso e invernal, y las luces festivas arrojaban un cálido resplandor sobre las bulliciosas calles. Ese día, me encontré en un centro comercial lleno de gente, terminando el último de mis recados navideños. Tenía los brazos llenos de regalos, una elegante agenda para mi hermana y un colorido juego de construcción para el miembro más joven de la familia. Aunque estaba cansada, sentía una alegría inconfundible, una felicidad única de la temporada navideña. Después de terminar mis compras, me dirigí al estacionamiento subterráneo. Mis brazos estaban cargados con paquetes y el cansancio comenzaba a instalarse. La idea de abordar las escaleras no me atraía, así que opté por el ascensor. Al entrar, no noté nada fuera de lo común. Era elegante y moderno, con paneles de metal pulido que reflejaban un brillo tenue y una melodía de fondo suave, casi relajante, que se reproducía a través de altavoces ocultos. No estaba sola. Compartiendo el espacio había un hombre de mediana edad, absorto en su teléfono, y una mujer joven que llevaba una llamativa bufanda roja. Intercambiamos miradas educadas y sin palabras mientras presionaba el botón para la planta baja. El ascensor cobró vida y comenzó su descenso. Pero luego, comenzaron unos ruidos débiles e inquietantes. Un gemido, como de metal tenso, resonó en la cabina, seguido de una sacudida sutil pero desconcertante. Fue fugaz, nada dramático, y lo desestimé como algo menor. Los ascensores crujen a veces, ¿no? Siempre había creído que no era claustrofóbica. Para mí, el miedo a los espacios reducidos parecía exagerado, una aflicción que preocupaba a otras personas, pero nunca a mí. Los ataques de pánico también parecían algo lejano, síntomas de nervios frágiles o efectos secundarios de la medicación. Ingenuamente los había descartado como exagerados. Nunca en mi vida había imaginado que podría sufrir uno yo misma. Momentos después, el ascensor se detuvo bruscamente, deteniéndose entre pisos. El sutil zumbido del movimiento se desvaneció, reemplazado por una quietud inquietante. Aunque las luces permanecieron fijas, la parada repentina envió una onda de inquietud por la cabina. Presioné el botón de emergencia instintivamente, medio esperando una respuesta inmediata. No hubo respuesta. El hombre a mi lado se puso visiblemente nervioso,
probando frenéticamente su teléfono, solo para descubrir que no había señal. La mujer agarró la correa de su bolso, sus nudillos pálidos. Un silencio opresivo descendió, roto solo por el eco de mis pensamientos, que ahora corrían desenfrenadamente. Probablemente no sea nada grave, me dije, pero mi cuerpo me traicionó. Mi pulso se aceleró, golpeando mi pecho como un tambor de advertencia. Era una sensación que no podía racionalizar, un pánico sigiloso sobre el que no tenía control. Entonces sucedió. La cabina del ascensor, que me había parecido normal unos momentos antes, pareció moverse de una manera inexplicable. No físicamente, las paredes en realidad no se movieron, pero la sensación era innegable. Sentí como si el espacio a mi alrededor se encogiera, presionando con una fuerza invisible. Mi respiración se volvió superficial y dificultosa, y una ola repentina de calor me invadió. Empezaron a formarse gotas de sudor en mi frente. No lo podía creer. Yo, precisamente, estaba allí de pie, con el pecho apretado, las manos temblando sin control y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Me apoyé contra la fría pared de metal, con la esperanza de no perder el equilibrio y tratando desesperadamente de no llamar la atención. La joven de la bufanda roja me llamó la atención, su expresión pasó de una indiferencia educada a una preocupación genuina. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave pero inquisitiva. Forcé una sonrisa, o al menos eso pensé. Lo que surgió fue más bien una mueca, un débil intento de ocultar la agitación que se desataba en mi interior. Sí, todo está bien, logré balbucear, con la voz tensa y apenas audible. Pero nada estaba bien. Mi cuerpo me estaba traicionando de maneras que no podía comprender. Cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental, como si el aire mismo se hubiera espesado y se hubiera vuelto irrespirable. Mi cabeza comenzó a dar vueltas, el mundo se inclinó y se arremolinó en una confusión desorientadora. Sentí que me estaba hundiendo en un pozo oscuro y sin fondo, sin forma de detenerme. Desesperadamente, traté de concentrarme, de aferrarme a algo que pudiera anclarme. Pensé en momentos más felices y recuerdos pacíficos, pero se deslizaron por mi mente como arena entre mis dedos. El pánico se había apoderado de mí, una fuerza implacable que no podía sacudirme. Mis ojos se dirigieron rápidamente a mi reflejo en el panel de metal brillante del ascensor. Lo que vi me sobresaltó, la imagen de un extraño. Mi rostro estaba pálido, casi fantasmal, con ojos abiertos y aterrorizados y el cabello pegado a mi frente húmeda. Traté de rezar, de buscar las palabras de consuelo que había dicho tantas veces en mi vida, pero se negaron a venir. Las frases se desintegraron, se dispersaron en mi mente como hojas en una tormenta. Por primera vez, la comprensión me golpeó con una claridad paralizante, estaba total y absolutamente fuera de control. Los demás en el ascensor intentaron ayudar. El hombre se acercó y la mujer habló de nuevo, su voz era una mezcla de alarma y compasión. Pero no pude responder. Mis labios se negaban a formar palabras y mi cuerpo se sentía congelado, atrapado en su propia traición. Entonces, sin previo aviso, todo se oscureció. El ruido, el miedo, incluso mis propios pensamientos frenéticos se disolvieron en una oscuridad total. No era sueño ni inconsciencia en el sentido tradicional, era algo más profundo, más profundo. Me sentía como si estuviera suspendida en un vacío, un espacio donde el tiempo y la realidad ya no existían. Un silencio tan vasto me envolvió, era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándome suspendida en el limbo, completamente sola. Entonces, de repente, apareció una luz en la distancia. Pero no era una luz cualquiera, era extraordinaria, diferente a todo lo que había visto antes. Brillaba con una pureza que era a la vez deslumbrante y relajante, un blanco vívido que parecía latir como un corazón viviente. Había calidez en su resplandor, no solo calor físico sino una atracción emocional, como si llevara consigo una invitación, una promesa de seguridad. Sin comprender cómo me sentía,
me dirigía hacia ella. Mi cuerpo, o tal vez mi esencia, se acercaba cada vez más a cada instante, pero no había resistencia en mi interior. La luz me llamaba y yo la seguí. A medida que me acercaba, el brillo se intensificaba, envolviéndolo todo con su resplandor. Y entonces, dentro de ese brillo, una figura empezó a tomar forma. Los detalles de la figura eran difíciles de discernir, era más presencia que forma, pero exudaba una familiaridad abrumadora. Su majestuosidad era innegable, pero no había nada aterrador en ella. En cambio, traía consigo una profunda sensación de calma, como si su propia existencia calmara el caos que me había consumido momentos antes. El miedo que me había invadido en la oscuridad se desvaneció lentamente, reemplazado por una profunda curiosidad, casi infantil. Daniel, dijo la figura, su voz profunda pero tierna, con una autoridad que exigía atención pero nunca causaba miedo. Es hora de ver lo que siempre has negado. Las palabras no solo llegaron a mis oídos, resonaron dentro de mí. Era como si cada sílaba vibrara a través de mi alma, despertando partes de mí que no sabía que existían. Una ola de paz me invadió, pero debajo de esa paz había una tensión creciente, una conciencia de que estaba a punto de enfrentar algo innegable. Era como estar al borde de un precipicio, sabiendo que una revelación estaba cerca. Nunca creíste en el infierno, continuó la voz, tranquila pero firme. Lo descartaste como un mito, un cuento destinado a asustar a los débiles y descarriados. Pero ahora, verás lo que elegiste no creer. En un instante, la luz radiante comenzó a desvanecerse. Su calor se retiró, dejando atrás un vacío frío. El paisaje a mi alrededor cambió abruptamente, y lo que reemplazó a la luz fue nada menos que una pesadilla. Ante mí se extendía un abismo tan vasto que parecía extenderse infinitamente en todas las direcciones. El suelo bajo mis pies era irregular y agrietado, emitiendo un brillo profano mientras las llamas se disparaban hacia el cielo, sus alturas rivalizaban con las montañas. El aire era sofocante, denso de humo, ceniza y el olor acre de la desesperación ardiente. Arriba, el cielo era de un negro profundo y opresivo, surcado de vetas rojas ardientes que latían como heridas en los cielos. Los relámpagos crepitaban en la oscuridad, iluminando el caos por breves y discordantes momentos. Pero lo que vi entre las llamas fue lo que realmente me sacudió hasta lo más profundo. Hombres y mujeres, incontables almas, estaban atrapados dentro del fuego, sus cuerpos retorciéndose de agonía. Sus rostros se contorsionaban con un dolor indescriptible, sus gritos eran penetrantes e interminables. No era solo el volumen de sus gritos lo que hacía temblar mi corazón, era el tormento crudo y profundo en cada uno de ellos. Sus voces transmitían un sufrimiento que parecía eterno, como si cada pizca de esperanza y alivio hubiera sido despojada. Me quedé paralizada, abrumada por el puro horror de todo. Mi mente no podía comprender por completo lo que estaba viendo, pero una verdad se volvió innegable, esto no era un mero mito. Esto era real y estaba más allá de todo lo que jamás había imaginado. Algunas de las almas estiraron los brazos hacia arriba, sus manos carbonizadas arañando el aire vacío como si buscaran desesperadamente una salida. Pero no había esperanza en sus ojos, solo desesperación tan profunda e interminable como el abismo que las rodeaba. Otras se retorcían en el lugar, sus cuerpos retorcidos y contorsionados por una agonía más allá de la comprensión. Su sufrimiento era tan intenso, tan crudo, que no podía comprenderlo por completo. Me quedé paralizada, mi mente corriendo para dar sentido al horror que tenía ante mí. Lo que me sacudió hasta la médula no fue solo el tormento que presencié, sino los rostros que reconocí entre aquellos envueltos en llamas. No eran extraños. Eran personas que había conocido, personas que habían estado a mi lado en el culto, orado conmigo y reunido en la iglesia todos los domingos. Rostros que asociaba con la fe, la piedad y la devoción ahora estaban retorcidos por un dolor insoportable, sus gritos resonaban en la extensión infernal. Vi pastores que habían predicado sermones sobre la salvación, diáconos que habían servido fielmente a la congregación y cristianos de toda la vida que habían dedicado años al ministerio.
Sus manos, entrelazadas en posturas de oración, ahora parecían congeladas por la angustia. Sin embargo, sus súplicas fueron respondidas con silencio, sus voces tragadas por el rugido sofocante de las llamas. Incapaz de contener el creciente temor dentro de mí, finalmente hablé, mi voz temblorosa y áspera. ¿Por qué están aquí?, pregunté, con los ojos fijos en la horrible escena ante mí. La voz de la figura era tranquila, pero tenía un peso que me atravesó. Porque, como ellos, vivían en el orgullo, respondió. Rezaban, pero sus corazones nunca estaban verdaderamente abiertos. Recitaban palabras de fe, pero se aferraban al juicio, poniéndose por encima de los demás mientras ignoraban el pecado oculto que supuraba dentro de sus propias almas. Las palabras cayeron como un rayo, quemándome con una claridad innegable. Mi mente daba vueltas mientras la figura continuaba, con un tono firme. Creían que la fe por sí sola los salvaría, que sus acciones, sus títulos, sus tradiciones eran suficientes. Vivían como si el perdón de Dios fuera automático, sin detenerse nunca a afrontar el precio de su orgullo. Cada palabra se sentía como una cuchilla que cortaba la complacencia que había cargado durante años. Podía sentir la verdad en lo que se estaba diciendo, y me aterrorizaba. Todo a lo que me había aferrado, las oraciones que había recitado por costumbre, las buenas acciones que había realizado con la presunción de rectitud, ahora se sentía vacío, despojado de cualquier significado real. Me quedé allí, observando el sufrimiento de aquellos a quienes una vez había admirado y en quienes había confiado, sus gritos resonando en mi mente. Eran cristianos, igual que yo, y sin embargo estaban allí, atrapados en el tormento eterno, condenados por el mismo orgullo que no habían reconocido. Mi propia convicción, la confianza que había tenido en mi salvación, comenzó a desmoronarse a medida que la realidad de lo que estaba viendo se hundía. Esta no era solo su verdad. Era la mía. Mientras seguía mirando a las almas atormentadas, algo extraordinario comenzó a suceder. Era como si el aire a mi alrededor se convirtiera en un lienzo y escenas de las vidas de estos cristianos sufrientes comenzaran a desplegarse ante mis ojos. Cada imagen era vívida, casi tangible, y llevaba consigo un peso de verdad innegable. Podía ver sus pecados, momentos, pensamientos y acciones ocultos que habían justificado, minimizado o ignorado en la vida. Eran personas que habían vivido con la creencia inquebrantable de que solo su fe los salvaría, que sus pecados eran demasiado pequeños para importar. Una de las almas era un hombre que había conocido personalmente, un diácono respetado en nuestra iglesia. Lo vi ahora, arrodillado en las llamas, con las manos levantadas en una oración que nunca sería respondida. En vida, había sido un hombre devoto, comprometido con las reglas y enseñanzas de la iglesia. Pero, como revelaron las visiones, su corazón se había endurecido por el juicio. Había pasado años condenando a quienes no cumplían con sus altos estándares, creyéndose en silencio superior porque seguía la letra de la ley. La compasión y la misericordia, las mismas virtudes que predicaba, habían estado ausentes de sus acciones. Había olvidado la humildad que Dios exige, y en cambio había optado por exaltarse a sí mismo por encima de los demás. Otra alma era una mujer que había visto a menudo en los servicios dominicales. Se la conocía por sus fervientes oraciones y apasionadas declaraciones de fe, y su voz se elevaba por encima de la congregación como si quisiera alcanzar el cielo mismo. Pero debajo de ese exterior devoto yacía una verdad diferente. Había vivido una vida plagada de hipocresía, dañando a otros para promover sus propios deseos. Cada vez, buscaba perdón, convencida de que sus palabras por sí solas eran suficientes para borrar sus pecados. Sin embargo, las visiones mostraban su corazón, frío, impenitente y lleno no de dolor por sus errores, sino de temor al castigo divino. Una por una, las escenas se desarrollaban ante mí. Vi a cristianos, personas que habían leído la Biblia, asistido a la iglesia y hablado el lenguaje de la fe, todos consumidos por el mismo error fatal. Habían creído que sus demostraciones externas de devoción eran suficientes para salvarlos. Rezaban y realizaban rituales,
Pero les faltaba la verdadera esencia de lo que significa vivir en el amor y la justicia de Dios. El peso de estas revelaciones me oprimía con fuerza. Cada alma que veía me reflejaba una posibilidad aterradora, que yo también pudiera estar al borde del mismo precipicio del autoengaño. Las imágenes eran tan crudas, tan sin filtro, que sentí que se me oprimía el pecho con una mezcla insoportable de dolor y miedo. A mi lado, la figura volvió a hablar, con una voz firme pero llena de compasión. Rezar oraciones e ir a la iglesia no es suficiente, dijo. Muchos de los que ves aquí vivían bajo la ilusión de que la fe podía reducirse a palabras y gestos externos. Creían que simplemente mostrar devoción a los ojos de los demás aseguraría su salvación. Pero la fe es más que eso, no es una actuación, es un acto diario del corazón. La voz de la figura se hizo aún más fuerte, resonando con una verdad que ya no podía negar. La fe es vivir de acuerdo con el amor que he enseñado, un amor que está ligado a la humildad, la compasión y la justicia. No es solo proclamar la creencia, sino encarnarla en cada pensamiento, palabra y acción. Las palabras me atravesaron, su significado claro e innegable. No eran solo una condena a los que vi en las llamas, eran una advertencia, una lección destinada a mí. Entonces me di cuenta de que mi fe también había sido a menudo superficial, más sobre las apariencias que sobre la verdadera transformación. Las palabras de la figura no eran solo una crítica, eran un llamado a la acción, una súplica para abrazar la profundidad total de lo que realmente significa seguir a Dios. Pero, ¿cómo puede ser esto? Estas personas eran tan fieles. Eran cristianos devotos, balbuceé, mi mente luchando por comprender la abrumadora realidad que se desarrollaba ante mí. ¿Cómo pueden estar aquí? Nunca imaginé que los cristianos pudieran terminar en un lugar como este. ¿Por qué están aquí? Las preguntas brotaban de mí, desesperadas por algún tipo de comprensión. La figura a mi lado, tranquila pero resuelta, habló de nuevo. Porque descuidaron lo que más importa, el verdadero arrepentimiento y la humildad, respondió Dios, su voz tenía un peso de autoridad que se instaló en lo profundo de mi alma. El orgullo nubló sus corazones. Nunca confesaron verdaderamente sus pecados delante de mí, nunca abandonaron el orgullo que los hacía sentir superiores a los demás. Oraban, sí, pero sus oraciones eran vacías. Oraban para ser vistos, para sentirse justos a los ojos de los demás. Pero en su interior, sus corazones nunca estuvieron abiertos al poder transformador de mi amor. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Yo había vivido mi vida de manera muy similar a ellos, creyendo que la oración y la fe por sí solas serían suficientes, sin darme cuenta nunca de que se requería algo más profundo. El pánico que me invadió se intensificó. Si estas personas que habían dedicado su vida a Dios, podían terminar en este lugar de tormento, ¿qué posibilidades tenía yo? Había vivido de la misma manera que ellos. Había juzgado a los demás, ignorado mis propios defectos y asumido que mi fe y mis oraciones eran un pase libre a la salvación. Había dado por sentado el perdón de Dios, sin entender nunca del todo el costo del orgullo, de vivir como si estuviera por encima del verdadero arrepentimiento. Los gritos ensordecedores de los condenados resonaban a mi alrededor, cortando mis pensamientos como una cuchilla. Miré sus rostros, sus ojos abiertos por la agonía, sus cuerpos retorciéndose en un tormento sin fin. A pesar del horror de todo, no había esperanza en sus ojos, ni un atisbo de alivio. Estaban atrapados, su sufrimiento era perpetuo, mientras las llamas parecían alimentarse de su dolor sin consumirlos nunca. Sus cuerpos permanecían intactos, pero sus almas eran destruidas una y otra vez, en un ciclo que nunca terminaba. Mis ojos se fijaron en una figura en particular, un hombre que conocía bien de mi propia comunidad. Había sido un predicador, uno de los que habían hablado tan apasionadamente sobre el amor y la salvación de Dios. Recordé su voz, sus fervientes discursos y cómo había llevado a tantos a la fe con sus poderosas palabras. Sin embargo, allí estaba ahora, entre los condenados, su rostro congelado en una expresión de horror eterno. No lo podía creer, este hombre,
que una vez había sido un faro de fe para tantos, ahora estaba perdido, condenado, sus obras y palabras ahora no eran más que polvo en el viento. Pensé en su vida, en las veces que se jactaba de sus logros, de sus alabanzas, de la admiración que había cosechado de su congregación. Siempre había parecido tan seguro de su salvación, tan seguro de que su devoción exterior era suficiente. Pero ahora, todo eso, sus sermones, sus buenas obras, parecía insignificante ante su condenación eterna. Él también, susurré, con la voz quebrada al darme cuenta de la profundidad de su caída, de la profundidad de mi propia incomprensión. Sí, él también, respondió la voz con una certeza inquebrantable. A pesar de sus buenas obras, su corazón carecía de humildad. Predicaba sobre el amor pero vivía en juicio. Condenaba en silencio a quienes no seguían su ejemplo, elevándose en el proceso. Buscaba la alabanza de los hombres, no el perdón de mí. El peso de esas palabras me golpeó como un látigo, agudo e implacable. ¿Cuántas veces yo también había juzgado en silencio a los demás, convencido de mi superioridad simplemente porque rezaba todos los días, porque intentaba seguir las leyes de Dios lo mejor que podía entender? ¿Cuántas veces había mirado con desdén las luchas de los demás, seguro de que mi fe era más pura, más genuina que la de ellos? Cada momento de autocomplacencia regresaba como un torrente de arrepentimiento que nunca había reconocido realmente hasta ahora. A medida que me adentraba más en el mar de almas atormentadas, incapaz de apartar la mirada de las escenas agonizantes que se desarrollaban ante mí, vi rostros que alguna vez habían vivido en el lujo. Eran personas que habían usado su fe como escudo, una máscara para ocultar sus pecados y sus autocomplacencias. Algunos eran líderes religiosos, personas a las que alguna vez había admirado, otros eran personas comunes que alguna vez me parecieron muy devotas. Sin embargo, al observar su sufrimiento, me di cuenta de que todos habían cometido el mismo error fatal. Se habían vuelto complacientes, descansando en la falsa seguridad de su fe, creyendo que simplemente profesar la creencia era suficiente para asegurar su salvación. El orgullo es un veneno para el alma, interrumpió la voz de Dios mis pensamientos, sus palabras firmes y llenas de claridad divina. Muchos cristianos han caído en esta trampa, creyendo que su fe los hace inmunes al juicio. Pero yo veo el corazón, y un corazón orgulloso no puede acercarse a mí. Me sentí conmovida hasta la médula. Sentía como si cada palabra estuviera dirigida directamente a mí, atravesando mis convicciones más profundas. Durante mucho tiempo, había estado segura de que mi devoción a Dios era sincera. Había creído que mis oraciones, mis acciones y mi fe, sin importar cuán imperfectas fueran, eran suficientes. Pero ahora, parada aquí en presencia de la verdad innegable, comencé a preguntarme si yo también había caído sin saberlo en la misma trampa contra la que Dios me estaba advirtiendo. Pero, ¿cómo puedo evitar caer en esta tentación?, pregunté, mi voz temblando por el miedo y un nuevo sentido de urgencia. ¿Cómo puedo estar seguro de que no vivo en el orgullo? Dios permaneció en silencio por un momento, como si me diera espacio para reflexionar verdaderamente sobre el peso de mi pregunta. Su silencio era pesado y profundo, como si la respuesta a mi súplica requiriera más que solo palabras, requería una profunda introspección. Por fin, habló, con su voz serena pero llena de una fuerza innegable. La humildad es la clave, Brian, dijo con dulzura. La humildad de reconocer que eres imperfecto, que necesitas mi perdón todos los días, no solo con tus palabras, sino con tu corazón. La humildad de nunca considerarte superior a nadie, de nunca juzgar a los demás, sino de amarlos como yo te he enseñado. Y sobre todo, la humildad de vivir con la conciencia constante de que quizás no seas digno de mi gracia, porque nadie lo es. Ningún hombre, por devoto que sea, puede salvarse solo. Sentí que mi corazón se rompía cuando sus palabras se hundieron profundamente en mi alma. La idea de vivir con esa conciencia constante, ese delicado equilibrio entre la salvación y la condenación, me aterrorizaba. Fue una dura realidad a la que me enfrenté, pero a medida que el miedo se instalaba, también sentí un profundo cambio en mi interior.
Me di cuenta de lo ciega que había sido ante mi propio orgullo y de cómo había vivido mi vida asumiendo que mi fe, por imperfecta que fuera, era suficiente. Hasta ese mismo momento, nunca la había cuestionado realmente, nunca había dudado de que mi devoción fuera suficiente para garantizar mi lugar en el cielo. La voz de Dios irrumpió en mis pensamientos de nuevo, esta vez guiándome lejos del lugar en el que habíamos estado. Me llevó a otra parte del infierno. Las llamas aquí no eran tan visibles ni tan violentas como las que había visto antes. Eran más delgadas, más insidiosas, ocultas bajo una falsa calma, pero igualmente devoradoras. Este era un tipo diferente de tormento. Era un lugar para quienes habían vivido con presunción, quienes habían creído que su fe los hacía superiores a los demás. Su arrogancia los había cegado a la verdad del amor y la justicia de Dios. En este lugar, vi que el sufrimiento no era solo físico sino espiritual, un recordatorio eterno de su propio orgullo y engaño. Estas almas se vieron obligadas a revivir constantemente sus vidas, cada acción, cada pensamiento, cada momento en que se habían alejado del verdadero arrepentimiento. Su tormento no era solo por el fuego, sino por la conciencia implacable de lo cerca que habían estado de la salvación y de cómo la habían desperdiciado. El dolor que sentían era más profundo que cualquier sufrimiento físico. Era la agonía de saber que podrían haber sido salvados, pero que habían elegido dejar que su orgullo y arrogancia los guiaran. Los sonidos de sus gritos llenaban el aire, gritos agudos y desgarradores que no solo eran de dolor físico sino de profundo tormento espiritual. Su remordimiento era tan intenso que parecía consumirlos desde adentro, una fuerza implacable que roía sus almas. Estas almas no solo estaban en el infierno, estaban en un estado de arrepentimiento eterno, un ciclo interminable de conciencia de que se les había dado oportunidades para arrepentirse verdaderamente, pero las habían ignorado, creyendo que ya estaban más allá del juicio, más allá de la necesidad. La agonía no era solo por el pasado, era por la pérdida permanente de la salvación que podrían haber tenido. Vi los rostros de los perdidos, almas desesperadas retorciéndose en su tormento, suplicando una oportunidad para arrepentirse, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. El arrepentimiento ya no era válido para ellos, el juicio había sido emitido. Era demasiado tarde. Su eternidad estaba sellada y ahora estaban condenados a sufrir para siempre. Uno de ellos, un anciano, me miró a los ojos mientras me acercaba. Su mirada era intensa, llena de un dolor tan profundo que parecía perforar la estructura misma de mi alma. Yo era como tú, susurró con voz ronca, con la voz quebrada por el dolor. Pensé que estaba salvado, pensé que mi fe sola era suficiente. Pero juzgué. Viví con la creencia de que era mejor que los demás, y ahora estoy aquí. Sus palabras me impactaron con un peso indescriptible. No podía soportar seguir mirándolo a los ojos. El remordimiento que vi en ellos era inquebrantable, eterno. Su sufrimiento no era solo por las llamas, era la insoportable verdad de que su orgullo y su juicio lo habían llevado a ese destino. Lo que más me aterrorizó fue cómo su historia se hacía eco de la mía. Me pregunté cuántos cristianos habían terminado aquí, atrapados en un lugar de tormento eterno porque vivían con la falsa seguridad de que solo su fe los salvaría. ¿Cuántos no habían reconocido el peligro de su propio orgullo, creyendo que su devoción sería suficiente para escapar de las consecuencias de sus acciones? La figura divina que estaba a mi lado se giró para mirarme, su mirada gentil pero penetrante. ¿Entiendes ahora, Brian?, preguntó, su voz serena pero llena de un profundo sentido de tristeza. ¿Ves por qué el infierno no es solo para aquellos que son abiertamente pecadores? Muchos cristianos terminan aquí, no porque no oraron, no porque no creyeron, sino porque nunca abandonaron verdaderamente el orgullo en sus corazones. Pensaron que su fe los salvaría automáticamente, sin hacer el verdadero y duro trabajo de transformar sus almas, sin humillarse nunca ante mí. Sus palabras ardieron como un fuego abrasador, encendiendo algo profundo dentro de mí. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, pareció desmoronarse en un instante. Había orado. Había seguido los rituales de una vida cristiana. Pero ahora lo veía tan claramente,
siempre había descuidado algo fundamental, la humildad. Nunca había comprendido del todo lo que significaba inclinarme ante Dios con verdadera humildad, reconocer mis propios defectos y debilidades y admitir que mi salvación no era una garantía sino un regalo que debía honrar todos los días. Pero aún hay esperanza para ti, Brian. La voz de Dios interrumpió mis pensamientos, su tono suave pero firme, como el abrazo reconfortante de un padre después de que un hijo comete un error. Estás aquí para aprender, para ver lo que muchos eligen ignorar hasta que es demasiado tarde. Te traje aquí no para condenarte, sino para ofrecerte una segunda oportunidad. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma, calmando la vergüenza que me había abrumado. Se me había dado la oportunidad de cambiar, de entender la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. Dios me estaba mostrando el camino no a la desesperación, sino a la redención. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que había conocido se desvaneció. Me encontré en un lugar de paz absoluta, un reino que parecía estar fuera de los confines del tiempo y el espacio. Era como si todo a mi alrededor se hubiera alineado perfectamente, cada elemento de la existencia en armonía. No había problemas, ni dolores, ni cargas que llevar. Todo el peso de las decepciones, las penas y los remordimientos que había acumulado a lo largo de los años parecía disolverse, fundiéndose en un abrazo de absoluta serenidad. Era un espacio, hecho a medida para mi alma, donde cada detalle había sido esculpido con cuidado y propósito divinos. Si bien no podía percibir claramente el entorno, sabía en mi corazón que todo tenía un significado, cada elemento estaba cuidadosamente colocado y cada momento era significativo. Entonces, en medio de esa tranquilidad, lo vi a él, a Jesús. Estaba de pie frente a mí, con su presencia radiante y llena de amor y comprensión sin límites. No había juicio en sus ojos, solo una infinita profundidad de compasión y sabiduría. Su mirada era gentil pero penetrante, y cuando habló, su voz estaba llena de gracia, como una melodía reconfortante que penetraba directamente mi alma. Este viaje ha sido una lección para ti, dijo, sus palabras resonaban con dulzura y una verdad innegable. Todo lo que estás presenciando, todo lo que has experimentado, fue escrito hace mucho tiempo en las Escrituras. Pero con el tiempo, muchos han dejado de creer. La fe se ha debilitado, en las últimas 2 décadas, la indiferencia se ha arraigado en muchos corazones. Sin embargo, la verdad de la palabra permanece inalterada y ahora, tú eres testigo de ella. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, envolviendo mi corazón como un cálido abrazo. Eran gentiles, pero profundamente verdaderas. No me sentí condenada, a pesar de saber los errores que había cometido. Fue como si todo lo que él decía iluminara partes de mí que yo había descuidado o ignorado por mucho tiempo. En ese momento, me sentí pequeña, humillada por la inmensidad de su amor y su verdad, pero al mismo tiempo, me sentí querida como nunca antes. Su presencia me llenó de una paz que trascendía el entendimiento, una paz que parecía decirme que no todo estaba perdido, que todavía había esperanza, que todavía había un camino hacia la redención. Entonces, Jesús habló de nuevo, su voz a la vez suave y firme, debo mostrarte una última cosa. Mientras decía esto, las escenas comenzaron a desplegarse ante mí, apareciendo como imágenes proyectadas en una pantalla invisible. Eran instantáneas de mi vida, momentos que hacía mucho que había olvidado o tal vez había elegido ignorar. En cada escena, me vi a mí misma, cada vez que había fallado, cada vez que me había alejado cuando debería haber actuado. Una imagen se destacó, una anciana en la calle, su bolsa de compras rota, su contenido derramándose sobre el pavimento. Pasé justo al lado, demasiado absorta en mi propia prisa para detenerme y ayudar. Luego se produjo otra escena, un autobús lleno de gente, donde una mujer embarazada estaba parada cerca de mí, cansada y agotada, pero yo pretendía no notar su incomodidad, demasiado egocéntrica para ofrecerle mi asiento. Con cada escena que pasaba, mi corazón se hacía más pesado. Cada imagen era como una daga, cada una un doloroso recordatorio de mi indiferencia. Me vi fracasando en amar, eligiendo la apatía en lugar de la compasión.
Me sentí tan pequeña, tan débil y abrumada por la culpa. La vergüenza de mis acciones, o la falta de ellas, me pesaba como nunca antes. Jesús, con un comportamiento sereno y amoroso, habló suavemente, y sus palabras atravesaron la vergüenza que yo sentía. Estos momentos no son solo oportunidades perdidas. Son los momentos en que traté de llegar a ti. Te envío señales y creo oportunidades para que crezcas, ames y reflejes mi gracia. La fe no es simplemente una cuestión de rituales, de ir a la iglesia todos los domingos o recitar oraciones de memoria. La fe es algo mucho más grande. Es vivir una vida de amor, una vida de compasión activa. Cada vez que eliges la bondad, tu alma se fortalece. Pero cada vez que te alejas del dolor de alguien, eso oscurece tu corazón. Hizo una pausa, con una mirada firme y penetrante, pero llena de ternura. Veo los corazones de todas las personas. Veo lo que realmente las impulsa, continuó, con su voz llena de compasión. Y te conozco, Brian. Sé que tienes un gran corazón. Por eso te pido que lleves este mensaje a los demás. Me miró con infinita ternura, sus palabras tenían un peso de urgencia y amor. No quiero que nadie olvide lo que has visto y oído. El infierno no es solo una metáfora, es real. El mal realmente existe. Pero te he creado libre, con el poder de elegir el bien sobre el mal. Cada acto de amor, no importa cuán pequeño sea, acerca tu espíritu a la luz eterna de la verdad. Te aseguro que, si eliges vivir en amor y rectitud, encontrarás paz, una paz que dura para siempre. Sus palabras me inundaron como un bálsamo para el alma. Aunque todavía sentía el peso de mis errores pasados, por primera vez, entendí el verdadero significado de la fe. No era una serie de obligaciones o rituales vacíos, fue un viaje de amor vivo y palpitante, amor por los demás y amor por Dios. Se trataba de elegir el bien, de buscar reflejar la luz de Cristo en cada acción, sin importar cuán insignificante parezca. Y en ese momento, supe que este era un viaje que ahora estaba decidida a emprender. Pero no era un camino que pudiera recorrer sola. Sabía que tenía que compartir lo que había aprendido, llevar este mensaje a otros, despertarlos a la verdad del amor y la salvación. Entonces, todo se desvaneció. No podía explicar lo que le había sucedido a mi cuerpo, desde el ascensor bloqueado hasta el momento en que desperté en el hospital. Fue como si hubiera un apagón total, un vacío al que no podía darle sentido. Pero sabía con certeza lo que le había sucedido a mi alma. Cuando abrí los ojos, me encontré en una cama de hospital. El pitido monótono de las máquinas que monitoreaban mi ritmo cardíaco y respiración llenaba la habitación. Mis manos temblaban y mi cuerpo se sentía débil, sin energía. Estaba viva, pero algo dentro de mí había cambiado. A mi lado estaba sentada mi esposa, con los ojos hinchados por las lágrimas y una mezcla de angustia y alivio en el rostro. Tomó mi mano y me explicó con dulzura que los médicos me habían salvado. Pero en el fondo, yo sabía que algo más importante estaba en juego. No solo había recuperado mi cuerpo, mi alma había recibido una segunda oportunidad. Durante mucho tiempo, había vivido con la presunción de que sabía lo que era correcto, creyendo que mi fe superficial siempre sería suficiente para protegerme. Pero lo que había visto y oído me había sacudido hasta la médula. Había estado tan cerca de la condenación, no solo la idea abstracta que a menudo imaginamos, sino una realidad tan concreta y aterradora que ya no podía ignorarla. Tal vez lo más importante fue que había aprendido algo que siempre había descartado: los ataques de pánico son reales. No son exageraciones ni debilidades. Cuando sufres uno, sientes como si el mundo se derrumbara a tu alrededor, como si estuvieras perdiendo el control sobre todo, incluso sobre tu respiración. Ahora, entiendo lo importante que es respetar a quienes los sufren. Nadie debería ser juzgado por algo tan devastador e impredecible. Mientras yacía allí, débil pero viva, sentí un profundo sentido de gratitud, pero también una profunda responsabilidad. Sabía que mi alma nunca podría ser la misma. Había vivido durante años con una fe cómoda,
una fe construida sobre hábitos, gestos vacíos y un orgullo que me hacía sentir inmune al juicio. Pero ahora entendía que simplemente llamarme cristiana no era suficiente. Las oraciones mecánicas o asistir a la iglesia los domingos, eso no era suficiente. Tenía que cambiar. Cada oración ahora tenía que ser un acto de verdadera conexión, un momento de confrontación sincera conmigo misma. Cada día tenía que vivirse con humildad, reconociendo mis pecados sin justificarlos ni ignorarlos. No era suficiente hacer las cosas por inercia. Tenía que transformarme. Y sabía que esto era solo el comienzo de esa transformación. Aprendí que la fe no es una certeza que se lleva con orgullo, sino un viaje, una elección consciente que requiere coraje, dedicación y sobre todo, amor por los demás. Hoy, vivo con una nueva conciencia. Sé que nunca seré perfecta, pero he comprendido que la salvación no viene de ser impecable, sino de reconocer los propios errores, esforzarse por hacer el bien aunque sea en pequeñas cosas y nunca alejarse de los necesitados. Dios me mostró que vivir con fe significa abrazar la humildad, aceptar la propia fragilidad y buscar mejorar paso a paso. Mi alma ha cambiado y con ella, mi manera de vivir cada día. El infierno es real y es un lugar al que muchos cristianos, como yo, hemos ido a parar porque ignoramos el verdadero significado de la devoción. Esta es la verdad que quiero que todos comprendan: el pecado del orgullo también puede llevar a los cristianos al infierno. El mal existe realmente y el diablo también. No ignoren esta lección. Arrepiéntanse sinceramente cada día y vivan con humildad ante Dios. Solo así podremos tener la esperanza de evitar el destino que he visto con mis propios ojos. Quiero dejarles una frase que tengo grabada en la mente, aunque no recuerdo dónde la leí: el mayor engaño que puede hacer el diablo es hacer creer a la gente que no existe. Gracias de corazón por llegar hasta el final de esta historia. Su presencia aquí es importante y me llena de gratitud. Los invito a compartir desde donde están escuchando. Saber que están aquí desde todas partes del mundo me hace sentir parte de una comunidad unida por la fe y la esperanza. Si este testimonio les ha tocado el corazón, les pido que no lo guarden para sí. Compártanlo con amigos, familiares y cualquier persona que pueda encontrar inspiración en él. Al compartir este mensaje, ustedes también pueden convertirse en mensajeros del amor de Jesús, instrumentos de luz y esperanza en un mundo que lo necesita desesperadamente. Cada pequeño gesto cuenta y juntos podemos difundir la fe y la compasión donde quiera que vayamos. Dios los bendiga y los acompañe siempre.